tal, compañeros? Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación y saludo la iniciativa, ¿no?, de este debate, en la medida que está colocado un debate en la izquierda sobre las perspectivas, en particular de todos los gobiernos latinoamericanos llamados progresistas, pero más en general las perspectivas para la humanidad de cara a lo que es una crisis histórica de la humanidad en el contexto de una crisis capitalista. Nosotros partimos para esta discusión, tomando en cuenta las preguntas que nos hicieron llegar, de una categoría que para nosotros es esencial, que es la categoría de la bancarrota capitalista, que es de carácter mundial. Es decir, este es el punto que para nosotros debe ordenar el debate y que tiene que ver con una caracterización sobre esta crisis. Una crisis capitalista que debe el análisis integrar lo que fue el proceso también de restauración capitalista en la ex-URSS, Europa del Este, China. Para nosotros no son fenómenos que van por calles paralelas, ¿no? Por un lado una crisis capitalista, por otro lado una restauración capitalista, y serían dos fenómenos que no se cruzan. Consideramos que es importante integrarlos en el análisis de los dos fenómenos, y más si se habla de una discusión sobre el socialismo, sería bueno, no lo voy a poder abordar hoy completamente por la extensión de las ponencias, pero sería bueno integrar esta discusión. Para nosotros, el proceso de restauración capitalista generó obviamente una oportunidad al capital para una salida a su crisis, y sin embargo, 20 años después, prácticamente la disolución de la URSS no es el fenómeno que está arriba del tapete, sino la tendencia en la disolución, por ejemplo, de la Unión Europea, que es un proyecto de más de 50 años de data, ¿no?, de nacimiento. Y por lo tanto, lo que queda de relieve es que el capitalismo fracasó en poder aprovechar esa oportunidad para abrir una salida a sus contradicciones históricas, a sus contradicciones inherentes al régimen social. Esto da para analizar mucho, pero un elemento evidente es que había un mercado de casi 2.000 millones de personas que podía haber sido no solo explotado en términos de trabajo asalariado, sino como consumidores, y sin embargo esto no abrió una salida. Es decir, lo abrió transitoriamente, pero fracasó muy tempranamente. Y esto porque ese proceso de restauración capitalista se dio en un contexto de sobreproducción de capitales y mercancías, por supuesto, y por lo tanto la propia intervención capitalista en esos mercados llevó a agudizar esa sobreproducción. Y esto evidentemente lo vivimos todos cuando desde los 90 en adelante nos invadían los productos chinos, producidos por obreros que no tenían sindicatos y que son amenazados de muerte si se hace una huelga. Es decir, este proceso puede haberse deteriorado por el desarrollo del movimiento obrero chino, pero era el origen, después sobre todo, de aquella represión brutal del año 89 en Tiananmen. Es decir, que la clase obrera mundial fue colocada ante una competencia muy fuerte en sus propias filas, que tiró abajo una cantidad de conquistas del llamado Estado de Bienestar, su adelante tercerización, la privatización, la rebaja del salario, y todo un elemento que generó una situación de depresión, no solo por el fenómeno ideológico, el golpe político que significó el derrumbe de esos regímenes, sino también por el fenómeno económico propiamente dicho, de una competencia exacerbada en el seno de la clase obrera que beneficiaba a los capitalistas en esta correlación de fuerzas internacionales. Esto es brevemente lo que quiero decir, porque si no necesito una hora para hablar de ese fenómeno. La crisis que vivimos es de una dureza extremada. Se llevó puesto, por ejemplo, para ir a una visión más provinciana, ¿no? Se llevó puesto Aratirí, el puerto de Aguas Profundas, la regasificadora, de un plumazo. Porque la especulación inmobiliaria, la construcción, etcétera, en China se derrumbó en la superproducción descomunal, en la siderurgia, en todos los metales que se exportan hacia el mercado chino, y por lo tanto es inviable por completo lo del hierro. Pero esto tiene que hacer reflexionar más en general sobre esta crisis que ya lleva. Entramos en el 9º año de la crisis mundial y no se le ve fin. Los estados buscaron abrir una salida, o por lo menos atenuar la crisis, por la vía de volcar una masa gigantesca de dinero al rescate de los bancos, de las grandes corporaciones, de las compañías de seguros, etc. Y de esa manera apuntalar el sistema financiero que estaba por caerse. Empezó con Lehman Brothers y con otros bancos. Y esto condujo a que transitoriamente se
se estabilizó un poco el sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, pero lo concreto es que ahora están los estados en bancarrota. Es decir, de la situación de crisis de conjunto del capitalismo que no salimos, vamos a una crisis en la bancarrota de los estados que tienen un nivel de endeudamiento que es del 120% del producto en Estados Unidos, y en China más del 200%, Japón también. Es decir, estamos hablando de un fenómeno internacional y no un fenómeno localizado en tal o cual lugar. Y por lo tanto, coloca el problema de los déficits fiscales y de las crisis de las deudas al rojo vivo en todo el planeta. Este es un fenómeno que obviamente limita las posibilidades de los gobiernos para llevar a distintas políticas y coloca una crisis política instalada en todo el mundo, porque hay que ver quién paga la factura de estos rescates que finalmente no lograron reactivar la economía. Y esto es lo que se está traduciendo en los desalojos, por ejemplo en España, ¿no? La gente que pierde el empleo, pierde el derecho a la salud, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, y tenemos países donde el 50% más de los jóvenes no tienen empleo. Es decir que de un periodo donde el capitalismo festejaba su supuesto triunfo, había una euforia en los mercados, etcétera, hemos pasado 2 décadas a la situación donde la gente sabe que sus hijos van a vivir peor que ellos y sus nietos peor que sus hijos. Lo inverso de lo que creía cualquier obrero norteamericano, supongamos, en la década de los 70, que pensaba: mi padre trabajó mucho, yo estoy un poco mejor, y yo trabajo mucho, mi hijo va a estar un poco mejor. Es decir, que hay un fenómeno que incluso afecta a este optimismo que pretendía estar el capitalismo. Yendo a América Latina, no, para no ir tan lejos, tenemos la situación de que la creencia de que América Latina va a quedar fuera de esta crisis mundial se derrumbó por completo, ¿no? Es decir, durante un periodo la crisis se manifestó con el ingreso de capitales en los llamados mercados emergentes, justamente porque los estados rescataban a los bancos no invertían en Estados Unidos o en Europa ese dinero, lo volcaban para obtener ganancias rápidas en países donde por las altas tasas de interés pudieron obtener una ganancia rápida. Ellos pagaban prácticamente cero por esos dineros que recibían, y eso generó, le llaman el carry trade, un ingreso de capitales excepcionales a estos mercados y a tasas bajas relativamente para la historia de estos continentes. Entonces, esto terminó, es decir, ya no hay condiciones de estos estados de seguir volcando esas masas gigantescas. Lo otro que terminó es la coyuntura excepcional de los precios de las materias primas y el boom de exportaciones. Por lo tanto, esto lo mencionan incluso compañeros en el documento que convoco. Tenemos una situación completamente diferente, y si no podemos discutir la izquierda esto o lo otro al margen de caracterizar el momento histórico que vivimos. Si el momento histórico es el de la bancarrota del capitalismo a escala mundial, bueno, lo que se plantea así claramente es la cuestión de la lucha por el socialismo, de la superación del capitalismo, y no la idea de supuestas salidas en el marco del capitalismo, porque eso está condenado. Estamos en la etapa de la liquidación completa del estado de bienestar, de las conquistas anteriores. Aquí en Uruguay, estamos, por ejemplo, para poner un ejemplo, la cuestión de las AFAPs. Está en rojo vivo. No solo porque hay compañeros que ahora se empiezan a jubilar y tienen 50 años y van a recibir menos que en el BPS. El BPS, usted sabe que la ley del 95 modificó a la baja la forma de cálculo jubilatorio. Es decir, que alguien se jubila ahora mucho peor que lo que jubilaba antes del 95. Bueno, en las AFAPs se jubila peor todavía. Era la promesa de que el ahorro individual iba a llevar a una mejor pensión de retiro. Pero esto además está apuntalado por el Banco de Seguro del Estado. Es la única aseguradora que toma el riesgo de previsional, digamos, la renta previsional, porque a las compañías privadas no les sirve porque pierden. O sea que el Banco de Seguro del Estado va a la bancarrota, porque eso es lo que está diagnosticado por los economistas de este país, para sostener el curro de la AFAP. Y lo otro que se discute es que como esto es inviable, todo está así, va a haber que aumentar la de retiro y los trabajadores trabajar mucho más tiempo, o modificar la tasa de reposición y que la jubilación inicial sea más baja, o ambas cosas, una combinación de las mismas. El programa del Frente Amplio establece, por ejemplo, el ajuste a la baja, es decir, la rebaja progresiva, mejor dicho, el aumento progresivo de la de retiro, el ajuste a la baja en este sentido. Es decir, que para cobrar lo mismo va a tener que trabajar más. Es grave, si estamos ante un planteamiento que revela la condición de clase de un gobierno, porque en definitiva es la crisis capitalista, ¿cómo la enfrentamos? ¿Quién paga la factura? Si el planteamiento es el aumento de la retiro, está muy claro quién la paga. Si el planteamiento es cortar todas las inversiones
cuando se habla del país productivo, e incluso el Antel Arena, que había sido enterrado, luego fue parcialmente reflotado, ahora está en crisis de vuelta porque Abengoa está quebrada completamente en España, que es Teima. Por lo tanto, están todas las famosas inversiones públicas que presentó Tabaré Vázquez, están colgadas en un pincel, porque, o prendidas con alfiler, como le gusta mejor la expresión, todas dependen de PPP o de inversiones privadas que tienen que tener una cantidad de beneficios para que intervengan, pero que no van a venir, como no visa llevar a Tirí, porque eso es una fantasía. Entonces presentan un proyecto que dice que va a haber una cantidad de inversiones de infraestructura y todas dependen de que ingresen capitales privados. Que si lo hicieran sería un nuevo endeudamiento, porque eso tendría que volcarse de mismo que un peaje en una ruta, pagarle a una cárcel privada o otra serie de formas de inversión, se le tiene que pagar al privado. Es lo mismo que adquirir deuda y hacerla al Estado. O sea que no cambia, simplemente cambia que el privado se asegura más el cobro de sus dividendos. Pero básicamente es totalmente insegura la inversión. El otro que uno ve es consejos salarios, donde hasta hay acuerdos bipartitos, que no son para descorchar botellas de champán, pero que superan unos puntitos la pauta oficial y el gobierno impide que se apruebe. Los compañeros de la bebida lograron un triunfo en ese punto, más allá que no es tampoco para descorchar, repito, una botella de champán. Los bancarios tuvieron que hacer un acuerdo bipartito sin el Consejo Salario. Fuera del Consejo Salario, los privados me refiero, los públicos todavía no tenemos una negociación colectiva, con lo cual está marcando una política de ajuste, que es la que lleva también Dilma Rousseff en Brasil, y la que iba a llevar Scioli o Macri, de acuerdo a quien ganara, con obviamente matices, porque no todo el mundo es igual, pero el carácter de clase determina cuáles son las tareas y por lo tanto el programa de fondo es igual, la tendencia de fondo es igual. Esto me parece que es un tema fundamental a debatir, porque otros aspectos que hay en este sentido, por ejemplo, es que yo refería al tema de qué condición de clase tiene el gobierno del Frente Amplio. Bueno, lo marca la esencialidad, es decir, la esencialidad de los docentes, que es histórica. Y digo, acá está, pero igual me puede mentir, ¿no? Nunca se ha aplicado. Yo soy hijo de una docente y recuerdo haber acompañado a mi madre para los liceos populares, en la lucha contra la intervención, etcétera, etcétera, en la década de 70. Pero el tema de que frente a una lucha salarial se aplicara la esencialidad es inédito. Y esto, por más que haya fracasado, marca el contenido de clase también. Porque una cosa es el contenido, otra cosa es la forma. Podrá tener una forma policlasista, que para mí es una forma en realidad de colaboración de clase. Pero el contenido de clase es carácter capitalista, es el que ordena los intereses que ordenan el programa conjunto. Ahora, eso no quiere decir que los trabajadores no logren tironeando conseguir alguna conquista. De hecho, lo hemos conseguido muchas veces frente a gobiernos proclamadamente de derecha, es decir, aumentos salariales, retroceso de las patronales, etc. Entonces, el punto es discutir este problema central de la condición de clase de estos gobiernos. Porque, de alguna manera, la izquierda que proclama intenciones o una estrategia anticapitalista está integrada en un frente con Astori, con Tabaré Vázquez, con Innova, con gente que proclama que va al Tratado Transpacífico, que va al TLC con la Unión Europea, que festeja con algarabía, como hizo Tabaré Vázquez, Astori, el triunfo de Macri, que anunciaba que iba a aplicar la cláusula supuestamente democrática contra Venezuela. Astori se reunió con Cartes, el presidente paraguayo, donde establecieron un acuerdo de que el triunfo de Macri generaba una oportunidad que había que aprovechar para cambiar el Mercosur. ¿En qué sentido? En la posibilidad de negociar hacia otro bloque, léase Transpacífico y tratado con la Unión Europea. Es decir, es la liquidación de cualquier idea de unidad latinoamericana. Yo lo que quiero hacer notar es que la cuestión de la unidad latinoamericana ha sido permanentemente tema de los procesos nacionalistas de América Latina en toda su historia y fracaso sistemático de los gobiernos nacionalistas burgueses en toda la historia del continente. Porque esto no pasó hoy. Y el peronismo, y Velasco Alvarado, y Getúlio Vargas, ¿no? Etcétera, etcétera, el MNR boliviano, todos fueron gobiernos que incluso fueron más a fondo en una serie de medidas de enfrentamiento con el imperialismo, el PP del estaño, el PP del petróleo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sin embargo,
llevaron a un fracaso en última instancia, porque no podían ir por su condición de clase hasta las últimas consecuencias en este enfrentamiento. No es que uno los iguale con los gobiernos anteriores que eran serviles por completo. El punto es si pueden llegar a profundizar esos cambios, no ya digo en un sentido socialista, sino en un desarrollo capitalista autónomo. La historia ha demostrado que eso es inviable. Y en el marco de una bancarrota capitalista de carácter mundial, más inviable que nunca. Es decir, no estamos en el año 1848, ni siquiera a principios del siglo XX, cuando había naciones que podían aspirar a desprenderse y a crecer. Estamos en un marco donde el capital financiero controla el planeta y es inviable que Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera, el marco capitalista llegue a un desarrollo que los equipare por lo menos a las otras naciones. Yendo al problema, creo que me extendí mucho, yendo al problema del programa, también surge de este planteamiento. Es decir, si la cuestión es ese capitalismo, bueno, se trata justamente de levantar un programa anticapitalista. Este es el punto que nosotros colocamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que dar un programa de transición hacia el socialismo que tome en cuenta las reivindicaciones actuales y las envuelva en un planteamiento de lucha por el poder para la clase obrera, por un gobierno de trabajadores. Esto lo proclamaba Marx en 1848 para Inglaterra y Alemania, que eran países infinitamente más atrasados que Uruguay de hoy. La proporción de la clase obrera en esos países era muy inferior a la de Uruguay de hoy. Entonces la idea de que tenemos que pasar por una etapa previa para llegar junto con la burguesía de la mano a un desarrollo productivo que nos permita luchar por el socialismo, en la Rusia 1917 la clase obrera era del 5%, el campesinado más del 90%. Si hubieran adoptado ese criterio, nunca hubieran tomado el poder. Y hablemos de Cuba, China, etcétera, etcétera. Todos esos procesos desmienten esa concepción. Entonces tenemos que plantearnos integrar reivindicaciones que son de programa mínimo, como el salario mínimo, estatizar la seguridad social de vuelta, son cuestiones que no son socialistas ni que se le parezcan, con reivindicaciones que colocan justamente una ofensiva de la clase obrera, que todavía no son socialistas, pero que ya tienen un condimento anticapitalista, o por lo menos de desafío a la propiedad privada, como no pagar la deuda externa, estatizar la banca sin indemnizar a los bancos, eliminar las AFAP, como dije anteriormente, y bueno, un conjunto de transformaciones que tienen que ver con nacionalizar la industria frigorífica, la tierra, ¿no? Nacionalizar la tierra quiere decir expropiar a los latifundios, todo un programa que finalmente, ese programa que todos festejamos que cumplió la Revolución Cubana, ese es el programa para un frente de izquierda anticapitalista que nosotros creemos que debería ser el camino para desenvolver y obviamente requiere un debate y un balance mucho más general. Pero es la concepción que nosotros planteamos en este punto y creemos que el punto es que la izquierda anticapitalista que se mantiene con el gobierno va a la liquidación política si no reflexiona y si no cambia ese curso. Porque se salvaron con la cuestión de la esencialidad, pero una vez. Esto va a una agudización de la lucha popular contra el ajuste y eso va a llevar inexorablemente a una toma de partido por uno o por otro lado. No existe la posibilidad de quedarse en el medio. Y por lo tanto, nosotros apostamos obviamente a un planteamiento de que la izquierda reflexione sobre este proceso y vayamos a un agrupamiento político con carácter anticapitalista y que significa pasar a la oposición desde el punto de vista político del gobierno que lleva el ajuste. Nada más.